Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Aquí estamos. Bien, acá estamos, firmes y con una cinta amarilla. Es cierto, con un toquecito de color y de concientización, porque transcurre el denominado Mayo Amarillo, sí, una acción global orientada a concientizar acerca de la importancia de la seguridad vial y del combate a la siniestralidad, de la aplicación de esas políticas, y justamente nos sumamos a esa campaña. A ver si entre todos logramos bajar esos números que son bastante altos en nuestro país. Sí, es un gran desafío. Y ahora, pasando a otros asuntos, destacamos también en el comienzo de hoy que se discute en este momento en el plenario de la Cámara de Representantes el proyecto de ley orientado a regular el ingreso laboral a las intendencias, iniciativa que, recordemos, no prosperó en el periodo pasado. El texto fue aprobado semanas atrás en comisión y tiene asegurado el apoyo de las bancadas, atención, del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi cuestionó la iniciativa porque la considera inconstitucional y dijo que en su partido están de acuerdo con transparentar el acceso a las oportunidades laborales en los gobiernos departamentales, pero pidió postergar la votación para corregir la actual redacción. En minutos habrá una conferencia de prensa del Partido Nacional en el Parlamento. Ya iremos al Parlamento para abordar eso. Ahora anunciamos otros asuntos. En los titulares. El presidente Yamandu Orsi se refirió con preocupación al caso de este lunes en Durazno, en el que un hombre de 43 años asesinó a su esposa de 42 y a su hija de 16. Hirió a sus otras dos hijas de 9 y 12 años y luego se suicidó. El Senado aprobó este martes 13 venias de integrantes de la oposición para organismos estatales. La justicia modificó la medida cautelar contra el ex intendente de Soriano, Guillermo Besosi, y dispuso arresto domiciliario nocturno entre las 0 y las 7 horas, por lo que el candidato a intendente podrá sufragar en las elecciones departamentales del domingo. Según un estudio realizado por la Fundación Ecosur de la Bolsa de Valores de Córdoba, Uruguay es el país más caro de la región para llenar un carro de supermercado con el consumo de un mes para una familia tipo de 4 personas. En su columna de economía, Germán de Agosto analizará los datos de inflación, sus perspectivas y las claves para la discusión sobre la desindexación salarial. En Alemania, el conservador Friedrich Merz de la Unión Cristiano-Demócrata fue investido este martes como canciller. En Colombia, autoridades de gobierno informaron la captura de más de 200 miembros del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país. Recuerden que nos pueden ver en vivo a través de tvciudad.uy por YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Hace instantes hablamos de lo que discute en este momento el plenario de la Cámara de Representantes. Vamos al Palacio Legislativo para que diga algo más al respecto de lo que allí pasa Martín Duarte. Martín, ¿cómo te va? Martín, Natalia, ¿cómo les va? Bueno, acaba de aprobarse en este instante, a mis espaldas verán, estamos aquí en la Cámara de Diputados, el cuarto intermedio de lo que viene siendo este tratamiento un poco frustrado, porque de hecho solo pudo expresarse la diputada Colorado Paula de Armas, que es integrante de la Comisión de Legislación y presentó de alguna forma las características de este proyecto, pero bueno, hubo negociaciones por parte del Partido Nacional intentando agregar algunos sustitutivos a los que es el articulado. Al momento prácticamente, y en la jerga futbolera, se ha jugado muy poco del partido en torno a la discusión y en la cancha, porque, reitero, 5 cuartos intermedios y está previsto que en minutos el Partido Nacional como bancada brinde una conferencia de prensa. Como ustedes bien decían, hay voluntad política tanto del Partido Colorado, del Frente Amplio, de Identidad Soberana y también del Partido Independiente de votar hoy mismo justamente este articulado del proyecto. El Partido Nacional se va a pronunciar en algunos minutos, ya que los distintos partidos no avanzarían en estos sustitutivos propuestos hace algunos minutos. Así que los convocamos en breve con la conferencia de prensa. Lo decía Martín Duarte, discusión en el Parlamento vinculada a un proyecto de ley asociado a las intendencias. Y agrego, en semana previa a elecciones departamentales, tema que abordará desde su móvil Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Mari?
¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Bueno, último tramo de esta campaña electoral de cara a las elecciones departamentales municipales. Y en este marco vamos a estar conversando con Ernesto Nieto, quien es politólogo, docente universitario, sobre cuál es el panorama que hay en los diferentes departamentos, cuáles son las características de estas elecciones y qué es lo que se juega el próximo domingo. Así que en un ratito nada más volvemos con las palabras del politólogo de la consultora Ágora. Bien, y las organizaciones sociales o de la sociedad civil que se oponen a la construcción del proyecto Neptuno se reunieron hoy con autoridades de gobierno en la Torre Ejecutiva. Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, anunció que presentarán un recurso de nulidad ante la justicia. El referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, explicó que en caso de nulidad no habría consecuencias. Un contrato nulo no genera ningún derecho para ninguna de las partes. Eso se maneja dentro del Código Civil, son los artículos 15, 60 y los que siguen después de ese. Y esa posibilidad, si no la hace directamente el gobierno, se va a estar presentando ante la justicia civil por parte de las organizaciones sociales. Reafirmamos que el miércoles, el 14 de mayo, vamos a estar presentando un recurso para que el proyecto de Neptuno se declare nulo por inconstitucional. Desarrollo informativo con palabras del presidente de la República, Yamandu Orsi, acerca de un hecho trágico del que se habla mucho y ocurrió en las últimas horas. El caso que se dio en Durazno, en el que un hombre de 43 años asesinó a su esposa de 42 y a su hija de 16 e hirió a sus otras dos hijas de 9 y de 12 años para luego suicidarse. El mandatario reconoció que hay algunos dispositivos del Estado que están fallando, aunque entiende que no se puede evitar todo o resolver todo. Jamás perdamos la capacidad de asombro. Estas cosas nos sorprenden, pero cuando pasan muy seguido como que se corre el riesgo de decir, bueno, es un dato de la realidad, no, es mucho peor. Estamos diciendo que hay dificultad y el tema de la violencia de género sigue tan vigente y tan cruda como hace años y a veces complicándose más. Pero ahí te juntan todos los temas, de salud mental, se te junta el tema de la educación, se te junta el tema del trabajo, todo va ahí. Y también que algunos de nuestros dispositivos evidentemente están fallando, como Estado estoy hablando, ¿no? No puedes evitar todo, resolver todo, pero capaz que algunas alertas no las vemos y están ahí. Ahí no hay que bajar los brazos tampoco en esto y siempre pensar que lo que estamos haciendo sigue siendo insuficiente. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, nos vamos al Palacio Legislativo, donde está Martín Duarte, quien recién nos contaba que se votó un nuevo cuarto intermedio. Martín, conferencia de prensa del Partido Nacional, a ver qué está pasando, contanos. Comenzó la conferencia, está haciendo uso de la palabra el diputado del Partido Nacional, Fermín Fariñas. Lo dejamos con la conferencia. El intendente lo manifestó ante el propio Poder Legislativo, reconociendo que en su gran mayoría todos los estatutos de los gobiernos departamentales reconocen esos principios, imperan justamente en su regulación y obviamente que también lo aplican. En ese mismo sentido, esta propia bancada ha considerado también la forma y sobre todo los medios que se han utilizado justamente para la presentación de este proyecto a 4 días de una elección departamental. Basta decir que en los tiempos que corren, y justamente estando hoy la ciudadanía atenta a lo que tiene que ver con las propuestas electorales, considerar de esta manera un proyecto de ley que ha pasado fugazmente por la Comisión de Legislación, que no ha tenido la posibilidad, además, los compañeros que integran justamente esa comisión, la posibilidad de recibir opiniones, por ejemplo, del Congreso de Intendentes, porque hay que recordar que este proyecto de ley refiere a los gobiernos departamentales que también están integrados por intendentes y juntas departamentales. Tampoco se tuvo la oportunidad de recibir, por ejemplo, al Congreso Nacional de Ediles. Tampoco se tuvo la oportunidad de recibir otros aportes como lo solicitaron los propios integrantes de la comisión. ¿A los efectos de qué? Obviamente, de propiciar una instancia que sea superadora.
Este país reconoce antecedentes donde los gobiernos departamentales y el propio gobierno nacional y el Poder Legislativo en particular han encontrado acuerdos justamente para coordinar procesos que sean favorables para la ciudadanía en general. Basta mencionar, por ejemplo, lo que fue la ley que reguló el régimen de SUSIBE. Ese aspecto se generó a partir del diálogo conjunto entre intendentes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, justamente para llegar a una propuesta que significara una propuesta superadora, como dije al principio. En este caso puntual queda bien claro que detrás de esta propuesta seguramente hay otras intencionalidades que no son justamente alcanzar esa propuesta porque no se ha dado los tiempos, no se ha dado la oportunidad, y eso significa también deteriorar el proceso legislativo. Esto hubiera sido mucho mejor trabajarlo con el tiempo adecuado, con las instancias correspondientes. Si bien sabemos que hay antecedentes en Cámara de Senadores, en este caso no hemos tenido la oportunidad de ahondar en aspectos que seguramente mejorarían sustancialmente el texto. Pero hay que reafirmar, como dije al inicio, la bancada del Partido Nacional, el Partido Nacional en especial, no tiene ninguna duda en acompañar procesos legislativos que se amparen justamente en establecer principios como son el de legalidad, como es el principio de transparencia, como es el principio de concurrencia, el principio de igualdad y sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a los cargos públicos. Mal sería justamente optar por caminos oblicuos para llegar a destinos que no son justamente lo que la Constitución demanda. Eso no puede significar tampoco violentar lo que es las autonomías de los gobiernos departamentales, como la propia Constitución lo ha establecido con sabia rectitud a la hora de regular estos aspectos. Así que reitero que a la hora de analizar justamente estos aspectos, la bancada del Partido Nacional obviamente que va a acompañar los aspectos que tienen que ver con los principios que dan base a propuestas como la que se ha establecido hoy. Lamentamos que haya sido de esta manera en estos tiempos, justamente en este contexto, además, como dije al inicio, donde subyacen aspectos que en un escenario como el actual permiten incorporar aspectos que obviamente no permiten, sobre todo, llegar a un consenso, sobre todo en tema de redacción, ¿verdad? O sea, hubiera sido mucho mejor alcanzar un trabajo más fructífero en comisión para llegar justamente a este punto. Y desde nuestro lugar, resaltar que, obviamente, nosotros defendemos a cabalidad los principios constitucionales, los principios de autonomía y, sobre todo, teniendo en cuenta, que es un aspecto no menor, teniendo en cuenta que existen antecedentes en la materia que han derivado en sentencias de inconstitucionalidad que también flaco favor le hacen al cuerpo legislativo a la hora de proponer justamente este tipo de instancias donde claramente debemos estar todos en conjunto para ahondar en procesos que permitan, en este caso, cimentar estos principios que quedan establecidos en el papel, pero que es mucho más importante que estén establecidos en la práctica. Bien, escuchábamos a Fermín Fariña, diputado del Partido Nacional, en esta conferencia, en este cuarto intermedio, donde se está analizando este proyecto de ley para modificar el ingreso a las intendencias de todo el país. En un ratito habrá conferencia de prensa también de legisladores del Frente Amplio. Y la tendremos seguramente. Ahora pasamos a otro asunto. Puede estar vinculado de alguna manera. El ex intendente de Soriano, Guillermo Besossi, que va por la reelección, dijo que se ha sentido un preso político y que su conciencia está bien tranquila porque a su juicio todas las imputaciones que le realizó la fiscal Estela Alciaturi son falsas y todo se ha sacado de contexto. Hoy habló temprano en Radio Sarandí, poco después de que se flexibilizaran las medidas cautelares que pesan todavía sobre él, lo que le ha permitido volver de lleno con actividad presencial a actos de campaña, en la campaña electoral que se lleva adelante en el departamento de Soriano, según dijo, 53 días después de que lo sacaran, textuales palabras, de esa campaña. Es un tema de la justicia, estoy tranquilo, mi conciencia está bien tranquila, son todas imputaciones a mi entender y la justicia en su momento lo determinará, ¿no es cierto? Pero estoy bien tranquilo, todas esas imputaciones, ninguna es cierta, ninguna. Ninguna es cierta. No, estoy bien tranquilo. Hay grabaciones, captaciones telefónicas de diálogos que usted mantuvo con diferentes personas que fueron utilizados por la fiscal. No, sacadas de contexto, Aldo, no, tranquilo, todas sacadas de contexto, no. Yo soy, en democracia me sentí un preso político. Pero bueno, pero tranquilo, yo voy, ¿sabe qué? Usted me quiere hablar de eso que a mí me tiene sin cuidado, mi conciencia está tan tranquila que yo ayer fui tan tranquilo ahí, que yo sabía que no me dejen en lo mismo porque yo sé lo que hago, sé mi forma de actuar, la gente acá en Soriano sabe quién soy, sabe quién es mi familia, por lo tanto yo no,
Hoy estoy abocado a la campaña. ¿Yo creo que me llamabas por la campaña? No, lo llamo por la campaña y también por esto. Usted entenderá, Guillermo, con el máximo respeto. Nos conocemos hace años, pero... Este tema es el tema de la justicia. ¿Qué voy a opinar yo cuando hace 53 días me encerraron? ¿No es cierto? Sí. Y hoy la misma jueza dice, y la fiscal no está, porque se fue, la fiscal hizo lo que hizo y se fue, y hoy está cuestionada, y me encerraron 53 días cuando empezaba una campaña. La parlamentaria, el Senado aprobó este martes las venias para que 13 personas en representación de partidos de la oposición se incorporen a organismos públicos. De los 13 cargos, 8 pertenecen al Partido Nacional y 5 al Partido Colorado, y resta la aprobación de 7 venias para completar los cargos adjudicados a la oposición en entes y organismos públicos. La Cámara de Senadores aprobó este martes nuevas venias para la integración de representantes de la oposición en organismos estatales. En esta oportunidad fueron 13 los nombres que contaron con los votos de la Cámara Alta, restando 7 venias para aprobar en las próximas sesiones. Entre las nuevas autoridades se encuentra el ex senador Jorge Gandini, que se integrará al directorio de la Administración Nacional de Puertos en el rol de vocal. Se aprobaron también las venias para que la ex precandidata nacionalista Laura Raffo sea una de las directoras de Antel. En representación de la oposición, el nacionalista Ángel Darío Castiglioni se integrará al directorio de UTE, el ex presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo Martín Fernández participará como integrante del directorio del Banco de la República y el ex diputado Juan José Bruno se integrará como vocal al Banco de Seguros del Estado. El colorado y ex intendente de Salto Germán Coutinho asumirá como uno de los integrantes del directorio de ANCAP, al igual que el ex diputado José Ami, que ocupará uno de los cargos de contralor en el directorio de OCE. Richard Charamelo, quien cumplirá funciones en el directorio de ANCAP en la anterior administración, será en este periodo integrante del directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, URSEA, mientras que el nacionalista Santiago Borsari integrará el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El exdirector de ANCAP, Leandro Claramunt, será también uno de los nombres de la oposición que integrará el directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones. Por su parte, el exdiputado Julio Luis Sanguinetti será integrante del directorio del Banco Central, Karina Gómez integrará el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Ángel Facchinetti participará como integrante de la oposición en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Estas venias aprobadas se suman a las 29 ya votadas en el mes de marzo, correspondientes a los representantes del oficialismo. Bien, y el presidente de la República se refirió a la situación del el ex intendente de Soriano, Guillermo Besosi, a quien veíamos hace unos minutos, y dijo que considera que su situación no ha cambiado mucho porque todos somos inocentes hasta que la justicia dictamine otra cosa. Orsi habló ante varios medios de comunicación en rueda de prensa justamente en Río Negro, a donde fue para presentar el plan de salud mental de la mano del Ministerio de Salud Pública, y también fue consultado acerca de la designación de una persona titular de la Fiscalía General de la Nación, o sea, nueva fiscal de corte, y dijo a propósito que en los años que han pasado sin que eso se resuelva se perdió un tiempo valiosísimo. Para mí no ha cambiado mucho porque, como yo digo siempre, ¿no? Todos somos inocentes hasta que la justicia dictamina otra cosa. Yo lo digo siempre, lo digo para el caso de Guillermo Besosi como para el resto, ¿no? Acá hubo referentes políticos que ante la amenaza de un desafuero decidieron dar un paso al costado. Entonces, ojo con eso de judicializar siempre la política y ojo con aquello de no darle a la política la dimensión para centrar las discusiones ahí. La justicia es independiente, tiene que actuar con independencia, nosotros no podemos presionar. Ahora, tampoco llevemos la discusión política casi exclusivamente a ese nivel. ¿Y como necesidad de legislar? Yo creo que no. A ver, los juristas saben más que yo, los penalistas saben más que yo, pero acá de un tiempo a esta parte se instaló aquello de que si Fiscalía actúa o si alguien decide investigarte por algo, ya sos culpable. Y yo me niego en todos los casos. ¿Qué plazo se puso para resolver el tema de Fiscalía de Corte, un acuerdo con partidos políticos? Lo más corto posible. Lo que pasa es que eso depende de la articulación con el resto de los partidos. Con el que me encuentro, lo converso. Y la preocupación está. Lo que creo, y esto con todo respeto digo, creo que se perdieron años valiosísimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como se necesitan mayorías especiales, algunos organismos tienen que surgir de los acuerdos. Y si vos generás un clima general de desacuerdo, es como un palo en la rueda y no lo sacas más. Entonces, aprovechar incluso todas estas cosas que están pasando, que nos están pasando, que lo peor que podemos hacer es señalar con el dedo a la justicia o a la fiscalía,
y trasladar todas nuestras dificultades ahí. Y como toda organización humana debe tener dificultades y nos equivocamos y acertamos. El tema es que el sistema político tiene que resolver. Volvemos al Parlamento de la mano de Martín Duarte en esta jornada de intenso trabajo. Allí está conferencia del Frente Amplio, Martín. Los ascensos de los funcionarios. Así es, está haciendo uso de la palabra el diputado Joaquín Garlo, integrante justamente de la Comisión de Constitución y Código, explicando las características de este proyecto. Asimismo, se establece la prohibición de la contratación de funcionarios durante los últimos 12 meses antes de la finalización de cada periodo de gobierno departamental. Es importante destacar que el constituyente le exige al Parlamento una mayoría especial de 2/3 de componentes de cada Cámara para la aprobación de una ley de estas características, lo que le exige al sistema político justamente la construcción de acuerdos y de consensos, y la aprobación de este proyecto da cuenta de que este Parlamento está trabajando intensamente y que además está trabajando por los temas que importan. Primero que nada le quería consultar, o mejor dicho, le quería pedir si podía explicar un poco en qué consistieron las modificaciones que propuso el Partido Nacional hace un rato, que tengo entendido no conformaron y en algunos casos decían que cambia en demasiado el espíritu del proyecto. Nosotros formalmente no recibimos en ninguna instancia el planteo del Partido Nacional, lo conocimos en los pasillos de la Cámara de Diputados. Luego de que no se llegó a un acuerdo en el marco del ámbito de la coalición republicana, sí, uno de los coordinadores del Partido Nacional nos trasladó su propuesta y, naturalmente, que desvirtuaba el posicionamiento original que habíamos acordado con el Partido Colorado y con Cabildo Abierto en la Comisión de Constitución y Códigos, y, por lo tanto, lo que vamos a discutir en el ámbito de la Cámara de Representantes es el proyecto que sale de comisión. Estamos en vivo para TV Ciudad, consultarle acerca de dos argumentos que ha manejado hace minutos en la conferencia de prensa de la bancada del Partido Nacional a la hora de por lo menos manifestar su disconformidad con este tratamiento. Por un lado, el momento hace referencia a que es previo a una elección y que habían solicitado el tratamiento a posteriori. Y por otro lado, el aspecto constitucional, que es uno de los focos y énfasis que hace la bancada del Partido Nacional. Parlamento Nacional. Desde el año 2005, por lo menos, se han presentado múltiples proyectos de ley en este sentido y por distintos partidos políticos, por el Frente Amplio, por el Partido Colorado, en reiteradas oportunidades. Es más, la carpeta sobre la que se trabajó en la comisión es el proyecto del ex senador Adrián Peña, del Partido Colorado. Y la oportunidad fue marcada por el ritmo de trabajo de la comisión, que fue muy intenso y que la comisión se tomó el tiempo de solicitar los informes, que fue a solicitud del propio Partido Nacional. Los informes fueron claros en cuanto a la constitucionalidad del proyecto, y esto está asociado a la otra pregunta. Todos los aspectos que podían ser interpretados como inconstitucionales en los proyectos tanto del Partido Colorado como del Frente Amplio asociados a la intervención de la Oficina Nacional del Servicio Civil fueron eliminados del proyecto. El proyecto que está a consideración hoy de la Cámara de Representantes no hace referencia a estos aspectos y, así como está planteado, tiene el respaldo de destacados constitucionalistas uruguayos que dieron su opinión favorable, ya que se ajusta en todo al artículo 64 de la Constitución de la República que, insisto, exige esas mayorías especiales que, por suerte, hemos logrado construir en este proceso. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Bien, y del análisis de este proyecto para regular el ingreso a las intendencias pasamos a hablar de las elecciones departamentales y municipales que se realizarán el próximo domingo. Mariana Abreu con los detalles. Mariana. De este último tramo, ¿no?, de la campaña electoral de cara a estas elecciones departamentales y municipales, y vamos a conversar sobre este asunto con Ernesto Nieto, quien es politólogo de la consultora Ágora, también docente universitario y uno de los coordinadores del libro Territorios Claves para Entender el Uruguay de Hoy, a quien ya le damos la bienvenida. Le agradecemos por estos minutos, Ernesto. Es muy difícil hacer unas consideraciones generales sobre estas elecciones que se juegan de forma muy diferente en cada departamento, pero ¿qué cosa destacarías en esta instancia electoral? Bueno, primero gracias, y después quizás uno de los elementos
que nos diferencia del proceso reciente, tanto de octubre como de la segunda vuelta, es que acá tenemos 19 elecciones simultáneas, pero que se definen en cada territorio. Y a eso tenemos que agregarle que en el tercer nivel de gobierno, en los municipios, vamos a tener 136 elecciones simultáneas, ¿no? Teníamos 125 municipios, se agregaron 11 que fueron habilitados para competir en este mayo. Entonces, tenemos dos grandes niveles que compiten, pero a su vez tenemos 19 competencias por un lado a nivel departamental y 136 competencias por otro a nivel municipal. Eso como rasgo general. Y quizás uno de los aspectos distintivos es que en Montevideo por lo general se pone mayor énfasis, se pone el foco en la competencia departamental, mucho menos que en lo municipal. De hecho, los habitantes de Montevideo votan mucho más a lo departamental que a lo municipal. Y allí vemos una diferencia con buena parte del interior del país, donde en realidad se vota prácticamente igual en muchos municipios, y en los grupos de los municipios más pequeños, de menor población, en realidad se viene observando ya desde la primera elección del año 2010, que en esos municipios se vota a veces más a lo municipal que a lo departamental. Entonces, eso es como una primera descripción muy grosera, ¿no? Hay las mismas reglas de juego, porque es la misma forma de votar, los mismos cargos, pero los comportamientos ciudadanos son distintos. Y bueno, eso es como para entrarle al tema. En esta instancia también hay varios candidatos a intendentes o candidatos a integrar el equipo de las intendencias que están envueltos en determinadas polémicas, incluso en procesos judiciales como el caso de Sossi. ¿Esto es una particularidad o ya es algo que se ha repetido en la historia de nuestro país en las elecciones departamentales? Sí, en realidad situaciones de corrupción o presunta corrupción vinculadas a gobiernos departamentales hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, uno de los hechos que involucró a la Junta Departamental de Montevideo en su momento se dio en los momentos previos al golpe de Estado, y fue una de las justificaciones que usó inclusive la dictadura para decir que venían a poner orden porque los políticos eran unos desprolíjicos y etcétera. ¿Qué es lo que venimos observando desde la salida de la dictadura para acá? Que tenemos algunos departamentos donde hay un conjunto de prácticas que por lo menos se alejan de los principios del buen gobierno, se alejan de los principios de la transparencia, y eso no necesariamente implica que la ciudadanía de esos departamentos los sancione con el voto. Incluso podemos tener casos de una sanción legal, que la justicia procese a determinados individuos que sean apartados de sus cargos y la ciudadanía en la elección inmediata vota al mismo partido. Entonces allí estamos en un problema como que tenemos dos varas que están en distinto nivel. Nuestra democracia a nivel nacional, a nivel ciudadano, parece poner la vara bastante alta y sancionar cierto tipo de comportamientos, pero cuando vamos a nivel subnacional, a esas 19 competencias que se dan en cada departamento, ahí la vara es menor y hay un conjunto de prácticas que parece que por lo menos por una parte importante de la sociedad no merecen tener una sanción ciudadana. Ese es todo un tema. Acá en la facultad hay muchos colegas que lo están investigando, hay equipos de investigación sobre esas cuestiones, porque esto hace a la salud de nuestra democracia. Si tú tenés una democracia que en los papeles anda muy bien en lo nacional, pero cuando mirás y ponés la lupa, ves lo subnacional y esa democracia no funciona tan bien, significa que tenés un problema, porque la mayor parte de la vida democrática no transcurre solo en lo nacional. Para la mayoría de los habitantes que viven en determinado departamento, el que toma las mayores decisiones que lo afectan en su vida cotidiana muchas veces es un intendente. Entonces tenemos que mejorar allí las reglas y el funcionamiento de nuestra democracia también. ¿Desde los analistas consideran alguna posibilidad de sorpresa y en relación también al cambio de signo político de algunos departamentos que se puede esperar? Bueno, ahí tenemos en realidad mucha información que proviene de distintas fuentes, distintas empresas consultoras. Yo vengo diciendo hace ya algunas semanas, y esto lo compartimos con algunos colegas, que hay como dos escenarios, pensando en el Frente Amplio, pero porque el Frente Amplio es el partido que acaba de ganar el gobierno nacional y que asumió hace muy poco. Un escenario de mínima, donde el Frente Amplio tendría seguramente 3 intendencias, las 2 del área metropolitana, Montevideo y Canelones, y a mí me parece que la más segura, la que sería la tercera, es la de Río Negro, donde volvería a ganar porque el Frente Amplio ya obtuvo el gobierno departamental en Río Negro.
y un escenario de máxima que serían quizás 5 intendencias, hay quienes dicen 6, ¿no? Donde allí habría que agregar escenarios que muestran competitividad. Por ejemplo, el caso de Salto, por ejemplo, el caso de Soriano. Hay quienes agregan y dicen que tanto Rocha como San José tenemos escenarios de posible empate técnico. Pero bueno, yo me inclino por pensar que hay un escenario de mínima 3 y un escenario de máxima que son 5. Después, seguramente Rivera va a seguir siendo gobernada por el Partido Colorado y por el exintendente que va por su reelección, Sanders, y el resto van a ser todas del Partido Nacional, que no solamente gobierna la mayoría de los departamentos, situación que se va a repetir, va a tener mayoría en los departamentos, sino que también tiene la mayoría en los cargos de alcalde en los consejos municipales. En la última elección, el 90% de los municipios ganó el Partido Nacional, el 90%. Entonces, este es un número contundente. Vamos a ver qué pasa el domingo. Antes de cerrar, Ernesto, se presenta el jueves el libro Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy. Sos uno de los coordinadores junto a Gerardo Caetano. ¿De qué se trata este libro? Bueno, es un libro colectivo. Con Gerardo hicimos la coordinación y escribimos en el mismo, pero hay un montón de colegas, somos 23, muchos son docentes e investigadores de esta casa de estudios, y el libro parte de una serie de premisas. Este Uruguay que estamos transitando del siglo XXI ha mostrado en poco tiempo muchos cambios con relación del Uruguay que de alguna manera heredamos del siglo XX. Hay muchas transformaciones sociales, culturales, demográficas, económicas, productivas, que tienen que ver con la opinión pública, con los sistemas de información, de medios de comunicación. Y cada capítulo del libro aborda una dimensión, plantea cuáles son los desafíos, cuáles son los principales cambios y plantea, a dónde queremos ir. De alguna manera preguntas y posibles respuestas. ¿Qué cosas estamos haciendo más o menos? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Y qué cosas podríamos hacer para intentar mejorarlas? Gracias, Ernesto. No, gracias a ustedes. Queda la invitación hecha entonces para la presentación de este libro el jueves próximo, 18:30 horas, en la sala Mayolo de la sede de la UDELAR. Volvemos con ustedes, compañeros. Atención porque el Instituto Nacional de Estadística difundió los datos de empleo correspondientes al mes de marzo. Sí. Bien, el indicador de actividad se encuentra en 64%, el de empleo en 59,3% y el de desempleo en 8%. En la medición anterior, la actividad se ubicaba en 64,5%, por lo que se redujo 0,5%. La tasa de empleo estaba en 59,4%, por lo que tuvo una pequeña variación, y el desempleo en 7,9%, subiendo a 0,1%. El desempleo en Montevideo se ubicó en 7,1% y en el resto del país en 8,6%. Y entre quienes trabajaron, el 9,1% tuvo subempleo y el 22,3% no presentó registros en la Seguridad Social. Otro asunto de mucho interés. Uruguay es el país más caro de la región si se toma en cuenta el costo de la mercadería necesaria para llenar un carro de supermercado con el consumo de un mes para una familia tipo de 4 personas. Y atención porque según un estudio realizado por la Fundación Ecosur de la Bolsa de Valores de Córdoba de la República Argentina, el costo de llenar el carro en Uruguay es de $646, en Argentina 557, en Bolivia 399, en Brasil 379 y en Paraguay $342. Para realizar el informe sobre el gasto que implica llenar el carro en el supermercado, la Fundación Ecosur analizó la compra de alimentos y bebidas necesarias para abastecer a una familia tipo de 4 integrantes con menores de 6 y 8 años durante un mes. El cálculo para los productos y cantidades se basó en la canasta básica alimentaria que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina, repitiéndolo en los demás países para poder comparar las canastas. Se utilizaron datos de Numbeo, un sitio especializado en medir el costo de vida en los países, y se relevaron precios de un supermercado importante de cada país, que en el caso de Uruguay correspondió a Tienda Inglesa. Una vez con los montos de cada país en sus propias monedas, la Fundación Ecosur hizo la conversión a dólares, según el tipo de cambio informado por los bancos centrales de los 10 estados analizados. De esta manera se concluye que llenar un carro en Uruguay cuesta $646, el máximo valor para la región, y único mayor a $600, seguido por Argentina, México y Chile, con valores que oscilan entre $557 y $502. El país más barato es Paraguay, donde llenar el carro cuesta la mitad que en Uruguay. El segundo es Brasil y el tercero Bolivia, los tres con un costo menor a $400 mensuales.
Seguimos en temas vinculados porque mercado laboral e inflación en la columna de Germán de Agosto de análisis económico son justamente los asuntos que abordaremos a continuación y con Germán, naturalmente. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andas, Pincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, arrancamos, si te parece, por inflación, que la conocemos ayer. Y lo que estamos viendo en la placa es simplemente la variación mensual de las principales categorías. ¿Sí? Tenemos de todo. La inflación mensual fue 0,3%, la mitad de la inflación que habíamos tenido hace un año atrás, ¿sí? Y menos de lo que se preveía. Y eso se compone justamente de algunas divisiones que aumentaron. En particular, la más importante fue ropa y calzado, que aumentó 2,3%. Es una cifra relevante para una variación mensual y tiene que ver con la entrada de la colección otoño-invierno, en particular en ropa de mujer, que aumentó 5% en términos mensuales. Alimentos y bebidas, se está recogiendo principalmente el tema de carne y el tema de algunas verduras. Sí. Morrón, por ejemplo, un 45%. Después tenemos algunas otras categorías y algunas divisiones tuvimos caída de precio, en particular en educación, en transporte, recogiendo la caída de los combustibles y transporte de pasajeros y también transporte o pasajes de avión, y recreación y cultura. Es decir, en términos mensuales tuvimos algunas categorías que aumentaron, en particular ropa y calzado, y otras que disminuyeron en relación al mes de marzo. ¿Sí? Tenés una forma, digamos, de verlo también en términos interanuales. Exacto, vamos a la siguiente placa y ahora lo que analizamos es la inflación interanual. Ahora estamos comparando contra abril del año anterior y ese dato fue 5,4%. Eso implica una moderación de 3 décimas, había sido 5,7%, e implica que hace 23 meses que estamos dentro del famoso rango meta del Banco Central. Son casi 2 años, ¿no? Sí, que tiene como centro 4,5% y una tolerancia de 1,5% para abajo y para arriba. Por eso nos queda entre 3 y 6%. Así que en términos de inflación interanual seguimos dentro del rango meta y en particular tuvimos una leve moderación. Dijiste seguimos, me pregunto si seguiremos. Bueno, vamos una plaquita más y vamos a ver las perspectivas acá o las proyecciones de inflación. Tenemos varias referencias. En el gráfico tenemos las proyecciones del CINBE, el Centro de Investigaciones Económicas, y allá la que salen de la encuesta de analistas que releva el Banco Central y entre empresarios que releva el INE. Y esto es particularmente relevante, Tincho, en el marco de la futura discusión que tendremos en términos de los lineamientos del Poder Ejecutivo para la ronda de negociación colectiva, en particular atravesada por la desindexación o la controversia en torno a la posibilidad de ir hacia una desindexación salarial. Para eso justamente necesitas una inflación estable dentro del rango que le dé credibilidad a la hora de darnos la garantía a nosotros que si vamos a acordar un aumento salarial, eso de alguna manera esté en línea con lo que se espera de la inflación. Si nos fijamos un poco en la trayectoria futura de la inflación, lo que vemos es que permaneceríamos dentro del rango meta, pero fíjate que siempre estamos como bordeando el techo, ¿sí? Y ahora el dólar está ayudando porque está cayendo, pero eso podría revertirse en particular ante la incertidumbre global, o sea que esto es relevante principalmente de cara a las próximas discusiones salariales. Claro, porque este año la sabrá, no está todavía laudada a nivel del gobierno la que será la política oficial con respecto a si desindexar o no. Hay visiones encontradas, no nos meteremos ahora en eso, pero sí en la cuestión del mercado laboral, que entre otras cosas involucra el salario, pero ahora desde otros números. Y estos son los datos también del INE que conocimos en el día de hoy y vamos a empezar analizando la tasa de actividad, es decir, el costado de la oferta laboral, es decir, nosotros buscando oportunidades en el mercado de trabajo, y lo que tenemos para comparar en estas torrecitas son los datos del promedio del trimestre. ¿Sí? La torrecita verde es el primer trimestre del año pasado y la azul es la del primer trimestre de este año. En términos de la oferta laboral, fíjate que estamos bastante parecidos a lo que fue las cifras que teníamos en los primeros 3 meses del 2024, pero en empleo hay una leve mejora. ¿Sí? Hoy la tasa de empleo, que recoge la evolución de la demanda laboral, es decir, el costado de las empresas, tiene un poco más de nivel que lo que teníamos un año atrás. ¿Sí? Y en la plaquita siguiente nos metemos en la evolución también, siempre mantiene la lógica de comparación, es decir, los primeros trimestres, ¿sí? En los datos vinculados a la calidad del empleo. Estamos viendo el subempleo. El subempleo se define como insuficiencia de horas trabajadas, es decir, es una restricción que enfrentan las personas que están ocupadas. No estamos hablando de desempleados, sino personas ocupadas, pero que trabajan menos horas de las que desearían. Y eso abarca más o menos al 9% de la población ocupada, que son cerca de 175.000 personas. También tenés una leve mejoría frente a un año atrás. Y finalmente, Tincho, tenés la informalidad que se mantiene
mantuvo relativamente estable y afecta casi un cuarto de los trabajadores. 22% es la cifra para los 3 primeros meses de este año. ¿Tenés una consideración más para hacer con respecto al empleo? Finalmente, tenemos la evolución del desempleo, que surge naturalmente de considerar la oferta laboral y la demanda laboral, es decir, es un indicador de desequilibrio, que básicamente lo que tenemos es que el último dato, marzo, el que conocimos hoy, fue del 8%. Eso supone que hay 152.300 personas que buscaron activamente trabajo pero no consiguieron. ¿Sí? Y si comparamos la evolución de nuevo entre trimestres, tenemos una mejora. ¿Sí? Fíjate que entre enero y marzo del 2024 el promedio era 8,6 y hoy por hoy, entre enero y marzo de este año, tenemos un 8% que justamente surge de esa mejora que tuvimos en el empleo en un contexto de estabilidad de la tasa de actividad. Interesante análisis que naturalmente se irá renovando mes a mes, así que hasta la próxima columna que vendrá con otros temas y hasta próximos análisis de esto. Gracias, Germán. Bien, último bloque e internacional. Sí, vamos hacia Colombia porque autoridades de ese país anunciaron la captura de más de 200 personas integrantes del Clan del Golfo, que es la mayor organización narcotraficante de Colombia. Este grupo paramilitar es responsable del llamado Plan Pistola, que ha instalado el peor pico de violencia en ese país desde que se firmó el acuerdo de paz con la FARC en 2016. A fines de abril, el presidente Gustavo Petro denunció la estrategia de asesinato sistemático de miembros de la fuerza pública por parte del cártel. En las últimas horas, las autoridades de gobierno informaron de una respuesta coordinada que permitió la captura de 217 integrantes del grupo armado que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia. Cuenta con más de 7.500 miembros y otros 15 narcos fueron abatidos en operativos de seguridad. El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Francisco Cubides, contó en conferencia de prensa los detalles del operativo. En ese sentido, las Fuerzas Militares mantendremos la ofensiva contra todos los grupos armados organizados que están haciendo presencia delictiva, no solamente en la región del Pacífico, sino también en todo el país. De tal forma que sigamos trabajando a favor de la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de los colombianos. Esperamos que en los próximos días podamos tener ya una respuesta del aparato judicial. Mientras tanto, nuestros hombres ya fueron anoche liberados y se encuentran ya seguros en una guarnición militar del departamento de Nariño. El llamado Clan del Golfo, de origen paramilitar, dejó 16 policías y 7 militares muertos desde que empezó el Plan Pistola. Este grupo es considerado el cártel más grande del país y el mayor productor de cocaína del mundo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos a nuestro país. Les contamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, participó en Río Negro de la presentación de las líneas estratégicas de salud mental nacionales para los próximos 2 años, con un enfoque comunitario, integral de atención y un abordaje interdisciplinario. Y habló de este asunto la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que dijo que en junio el gobierno convocará a sociedad civil y academia, entre otros actores, también al sistema político, para diseñar, políticas en materia de salud mental planificadas y continuas. Para anunciar algunas medidas que comenzamos a hacer con metas a corto plazo, pero en los próximos 2 años, vinculados a la salud mental. Esto es una problemática compleja que ha requerido de múltiples esfuerzos históricos. Mejorar la atención a la salud mental no es solo una necesidad en los diferentes departamentos y territorios, sino es un imperativo ético que tenemos desde la salud pública. De los datos que tenemos, Río Negro, ya son preocupantes en el país, está por encima de la media nacional. Por ejemplo, en unos datos que ustedes saben que son preocupantes, que nos preocupan y nos ocupan, que son los datos de suicidios. Los datos de suicidios, de intentos de autoeliminación, son datos que en el Uruguay, fíjense que tenemos una tasa de las más altas de América Latina, de 21,3, estos son datos preliminares del año 2024, cada 100.000 habitantes, varones una tasa del 33,2, mujeres del 10,1. Pero en el departamento de Río Negro está muy por encima de la media a nivel nacional, que dije que era de 21,3, Río Negro está en 35,5 cada 100.000 habitantes.
Ahora casi en el final de nuestra edición central, pronóstico del tiempo, que viene con agua. Sí, viene con agua, sigue la alerta de Inumet para los próximos 2 días, sobre todo en la zona norte del país. Mañana miércoles 7 de mayo, en la mañana cubierto, precipitaciones y tormentas, nieblas y neblinas. En la tarde va a estar cubierto, hay probabilidad de precipitaciones, pero mejora un poquito el panorama. La máxima será de 21 grados y la mínima de 18. Pasamos a repasar el pronóstico del tiempo de Inumet, pero para pasado mañana, jueves 8 de mayo, en Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo nuboso y cubierto, se mantienen las precipitaciones y las tormentas, y además se espera que haya neblinas y bancos de niebla. Por la tarde y la noche, nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y con neblinas. Agrego, pispeando lo que dice Inumet para el viernes, que comienza a mejorar, por lo menos en esta región del país, o comenzará, porque falta mucho para eso, recién en las últimas horas del jueves. Bueno, y así está terminando la edición central de MB Noticias. No se vayan de la pantalla de TV Ciudad porque, como todos los días, los invitamos a quedarse y a participar desde el otro lado del lado B. Y además luego estará en síntesis, ¿no? Estas noticias en síntesis. Claramente, ¿no? Lo principal de la edición central de hoy, a propósito de nuevas ediciones, mañana tempranito a las 8, primera edición de MB Noticias, a las 13 la segunda y a las 18:55 volveremos con Natalia. Hasta mañana. Que pasen bien.